¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos? Convención sobre los derechos del niño, basado en textos de Graciela Montes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos? Hablamos de las leyes que protegen a la infancia. Aunque hablemos de leyes y convenciones que parecen cuestiones abstractas y lejanas, hablamos al mismo tiempo de algo tan íntimo como nuestra vida. Las leyes, las que conocemos y las que no, influyen en nuestras vidas. Las que tratamos en la Convención sobre los Derechos del Niño tienen una enorme influencia sobre la infancia, porque se ocupan de garantizar a los niños y a las niñas sus derechos. Cada vez que hablemos de proteger, hablaremos de proteger esos derechos, y sabremos que detrás de esos derechos hay leyes que obligan a respetarlos. La protección necesaria. Nacemos pequeños y vulnerables, necesitados de ayuda. También nacemos llenos de posibilidades y de deseos de entrar al mundo, pero también frágiles e inmaduros. Vamos a crecer, queremos crecer, pero mientras crecemos necesitamos ayuda, una gran cantidad de ayuda durante mucho tiempo. Un bebé recién nacido necesita contar con la protección del adulto para todo. Para alimentarse, para protegerse del frío y del calor, para aprender a hablar, para ser trasladado de un sitio a otro. Si todo anda bien, el niño o la niña aprenderá a caminar, a hablar, a jugar y a ser independiente. Aprenderá a buscar alimento, a pensar, a observar a los otros y a conocer las reglas del mundo. Mientras es niño o niña, se necesita protección, oportunidad y ayuda. Pero, ¿hasta cuándo se es una niña o un niño y cuándo se deja de serlo? Todos sabemos que las fronteras de la infancia varían mucho. El plazo se alarga o se acorta, de acuerdo a las circunstancias. Hay jóvenes de 25 años a los que sus padres tratan como niños, y hay niños o niñas de 10 años que ya tienen en sus familias responsabilidades y papel de adultos. Trabajan, se hacen cargo de cosas y sin embargo son niños. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que se es niño o niña hasta los 18 años. Algunos niños y niñas cuentan con la protección que necesitan. Otros deberían contar con ella, pero no la tienen. ¿Quiénes son responsables de dar a los niños la protección que necesitan? Lo más natural es que lo haga su propia familia, pero eso a veces no alcanza. Muchos padres y madres están tan desprotegidos como sus propios hijos. Es por eso que toda la sociedad debe proteger los derechos de los niños. Eso significa, por un lado, que el Estado tiene que ocuparse de todos y cada uno de los niños y niñas del país, y de esta manera hace que se respeten cada uno de sus derechos. Pero también significa que cada adulto de una sociedad debería sentirse responsable por cada niña y niño, protegerlo y exigir al Estado que lo proteja. La idea de fondo es más o menos esta. Cuando entran en contacto un adulto con un niño o una niña, el interés del niño o la niña viene primero. Es decir, el que ya creció es responsable por el que está creciendo. Una sociedad, si es una sociedad y no una acumulación de personas, debería hacerse cargo de todos sus niños y niñas, sintiéndose responsable por ellos. Todos iguales. Todos los niños y niñas del mundo necesitan protección y todos deben recibirla. Pero no todos los niños tienen la protección que necesitan. Muchos, desde muy temprana edad, corren con desventajas. Para empezar, un niño o una niña que vive en la pobreza. Si no hay baño ni agua corriente, si se vive en un terreno inundable o muy cerca de la basura, si no hay calefacción ni comida, uno no tiene la protección que necesita. Sus derechos han sido violados. Muchos niños y niñas comienzan su vida con estas desventajas injustas y vergonzosas. Pero hay otras formas de desigualdades también. En ocasiones hay diferencias entre los sexos. Las niñas son obligadas a cuidar a sus hermanitos y no pueden asistir al colegio,
y eso solo por ser niñas. O también la desventaja proviene de tener una discapacidad o de estar enfermo. También ser extranjero, o podríamos decir diferente de algún modo, puede ser una desventaja. Las leyes deben ocuparse de reparar estas desventajas. Es lo que hace la Convención sobre los Derechos del Niño. Ordena que se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas de la sociedad. La oportunidad. ¿A qué tiene derecho un niño? En primer lugar, tiene derecho a vivir, a gozar de estar vivo y a disfrutar de esa vida. Tiene derecho a disfrutar de su cuerpo y del mundo que lo rodea, a crear lazos de afectos con otras personas y disfrutar de esos lazos, a desarrollar su inteligencia, sus emociones y sus fantasías, a hacerse preguntas y a conocer. Un niño o una niña tienen derecho a un lugar en el mundo, tienen derecho a una oportunidad, y es la sociedad la que debe dársela. Para eso tienen que darse algunas condiciones, las llamadas condiciones de vida. Le hará falta alimento, ropa y una casa. Al niño y a la niña también le hará falta amor, información y juego. Su familia será la encargada de darles todo eso que necesitan, y el Estado apoyará a la familia para que cumpla con ese deber. Pero si la familia, a su vez, está desprotegida y necesita ayuda, el Estado deberá prestarle esa ayuda para atender las necesidades del hijo o de la hija. Cuando se trate de un niño enfermo o con algún problema que le haga más difícil la vida, el Estado se ocupará de redoblar los esfuerzos y las acciones para facilitarle el camino a la familia y darle al niño su oportunidad. Con ayuda suficiente y apropiada, todos los niños y las niñas pueden gozar de sentirse vivos. Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Ese lugar en el mundo al que todo recién nacido tiene derecho incluye, en primer lugar, la identidad. Un nombre, una nacionalidad, una historia familiar, una pertenencia. La identidad es lo que nos permite sentir que somos quienes somos. Todos tenemos derecho a conocer nuestra historia y a formar parte de nuestra comunidad y a compartir con ella una forma de vida, una cultura, una lengua. Algunos niños y niñas, sin embargo, pierden ese derecho a la identidad. A veces, a causa de guerras realizadas por el hombre, otras veces producto de fenómenos naturales, los niños quedan desamparados y no conocerán jamás a sus padres biológicos ni su historia. Deberán construir una nueva identidad a partir de la familia que los adopten. Pero otras veces, la identidad no se pierde, sino que es robada. El niño es secuestrado y despojado de su identidad. Su pasado se conoce, pero es ocultado. El terrorismo de Estado que puso en marcha la dictadura cívico-militar argentina a partir de 1976 violó sistemáticamente este derecho a la identidad que tiene todo el recién nacido. Muchas mujeres secuestradas dieron a luz en los centros clandestinos de detención y luego se les quitó su bebé. Esos recién nacidos, anónimos, despojados de su identidad, eran luego entregados a otras familias. En muchos casos, esas familias estaban vinculadas con los secuestradores y sabían de esa identidad secreta y la ocultaron. Otras veces, se trató de una adopción de buena fe y los adoptantes no conocían de dónde venían los recién nacidos. Las organizaciones de derechos humanos reclaman por el derecho de esos niños secuestrados a conocer su identidad y su historia. La identidad es un derecho y, como todos los derechos humanos, se debe reclamar siempre. Nunca prescribe el delito de quien le quitó a un niño o una niña su nombre y su pasado. La identidad viene junto con la familia. La familia es la forma que toma ese lugar en el mundo para un recién nacido. No hay un modelo único de familia, hay muchas formas de familia. Y todas valen en tanto brinden al niño o a la niña amor y protección. Cuando se trate de una separación de la pareja de padres, el niño o la niña tiene el derecho de seguir viendo a los dos por igual, y el Estado debe encargarse de que no pierda contacto con ninguno. Es por eso que la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe que un niño o una niña sean trasladados a otro país sin que los dos lo aprueben. Cuando por alguna razón el niño o la niña quedan desamparados y no puedan contar con sus padres, habrá que darles otra familia. A veces puede ser un miembro de la propia familia biológica, una abuela o un hermano, y otras veces, como última alternativa, familias adoptantes, como los que se hacen cargo de cualquier huérfano.
Escuela y salud. Todo niño tiene derecho a que se cuide su cuerpo y salud, a que se lo proteja de la enfermedad y se lo cure cuando esté enfermo. También tiene derecho a ir a la escuela, a opinar y a convertirse en un ciudadano responsable, con capacidad y oportunidad de decidir. Hay dos grandes sistemas por los que el Estado se asegura de prestarle a las familias la oportunidad de criar bien a sus hijos. Uno es el sistema de salud pública y el otro el sistema de educación pública. Una sociedad que quiere proteger a su infancia debería enviar una importante suma de dinero para sostener la salud y la educación pública. La educación y la salud pública sirven para eliminar las desventajas de muchos y para dar oportunidad a todos. Los hospitales públicos, los pequeños hospitales de barrio, las campañas de vacunación forman parte de la red social de sostenimiento de la salud. Las escuelas públicas forman parte de la red social de sostenimiento de la educación. Los estados que firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño tienen la obligación de brindar educación y salud pública. Es más, a ninguna sociedad le conviene tener en mal estado los sistemas de salud y educaciones públicos. Están tan asociados a su futuro que el éxito o fracaso de cada uno de ellos hace el éxito o fracaso de la sociedad. Solo una comunidad que no le importa la vida de sus habitantes dejaría de preocuparse por el derecho a la salud y la educación de los niños. Las bibliotecas públicas y populares, los museos, las muestras y los conciertos gratuitos también forman parte de la educación pública. También lo son medios como el cine, la televisión, la radio, internet, ya que cumplen una función importante en la educación, porque dan gran parte de la información que reciben los niños y niñas de todo el mundo. La Convención sobre los Derechos del Niño se ocupa de señalar que el Estado le prestará atención a estos medios de comunicación y alentará la difusión de información y las diversas manifestaciones de la cultura, y que promoverá especialmente los programas y libros para niñas y niños. Todos personas. Hasta aquí hemos hablado de protección, que es algo que los niños y las niñas necesitan mucho. Ahora vamos a hablar de otra cosa que también necesitan tanto como la protección, el respeto. Los niños y las niñas deben ser respetados como personas. Sin embargo, ese es un respeto que a los adultos les cuesta mucho aprender. Hay muchos padres que se ocupan de proteger a sus hijos del frío, del hambre, de la enfermedad y hasta de la ignorancia. Pero no los respetan. Los consideran una especie de propiedad privada, algo que se posee, como se posee una casa o un auto. Pero los niños y las niñas son personas plenas, desde que nacen hasta que llegan a la adultez. Tienen derecho a ser tratados como personas y la Convención sobre los Derechos de los Niños se ocupa de recordarlo. Un niño o una niña tiene que poder pensar con su propia cabeza, tener sus propias opiniones y la oportunidad de expresarlas. La opinión de un niño debe ser escuchada. Eso no significa darle siempre la razón, significa que sus ideas deben ser tomadas con respeto, en especial cuando su opinión tenga que ver con su propia vida y con su futuro. En esos casos su opinión será de mucha importancia y tendrá un peso muy grande. Un niño o una niña tiene derecho a una intimidad, tiene derecho a estar solo a veces y a tener sus mundos privados. Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a tener amigos, a juntarse con otros para jugar, charlar o hacer planes. Una familia no debería impedir que el hijo salga al mundo y se relacione con otras personas. Una familia no puede ser una cárcel. Salir a jugar. Un niño y una niña también tienen el derecho a divertirse, tienen derecho a jugar, que es para ellos muy importante y casi tan necesario como para respirar. El juego los ayuda a constituirse como personas. El juego los ayuda a crecer. Algunos adultos creen que un niño que está jugando no está haciendo nada, que está perdiendo el tiempo. En cambio, es precisamente en ese tiempo libre donde van a nacer y a encontrar sus mejores ideas. Con el juego el niño aprenderá a asomarse y al arte, porque el arte necesita el tiempo libre igual que la lectura y el pensamiento. La ley se ocupa de asegurarles a los niños el derecho al ocio, al tiempo personal y también al arte. Ni explotados, ni maltratados, ni abusados. Aprovecharse de un niño siempre es fácil.
Un niño tiene siempre menos poder que un adulto, y hay adultos que en lugar de cuidarlos, se abusan de esta situación. Hay muchos niños y niñas que son golpeados y torturados. Los adultos que viven con ellos descargan sobre los niños la violencia que sienten contra el mundo. Hay muchos niños y niñas que son abusados sexualmente, con el agravante de que muchas veces el violador es una persona muy cercana, como su propio padre, un hermano mayor, un tío, un abuelo. Y eso hace que se le haga muy difícil al niño o a la niña pedir ayuda. Hay niños y niñas robados, comprados y vendidos como mercadería. A muchos de estos niños los obligan a prostituirse o cualquier forma de comercio sexual. La Convención sobre los Derechos del Niño dedica 8 de sus artículos a pronunciarse en contra de estos delitos. Los estados que afirmaron la Convención se comprometen a impedir y a castigar cualquier forma de maltrato, explotación y abuso. También se comprometen a evitar que los menores sean reclutados para la guerra y ayudar al niño o a la niña maltratada, explotada o abusada a recuperarse física y psicológicamente. Con respecto a los niños que cometen delitos, la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a un trato humanitario y a la pena más leve que las normas de cada país permitan. Un niño o una niña tienen derecho a que se respeten sus derechos. El trabajo infantil. Hay niños a los que se los obliga a trabajar como adultos. Existen niños y niñas que trabajan en hornos de ladrillos, en fábricas de vidrio, en fábricas textiles, en la recolección de desechos. También hay niños que están en la calle vendiendo diversos productos o pidiendo dinero, o en su propia casa haciéndose cargo de sus hermanos. Un niño o una niña que trabajan no tienen oportunidad. Lo que tienen es una carga enorme, como el trabajo, les devora el tiempo y la energía. Difícilmente puedan ir a la escuela y menos aún de poder jugar. Poner a trabajar a un niño es cerrarle los caminos y no dejarlo crecer bien. Hablamos de un compromiso. La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Fue aprobada por 181 países, incluido el nuestro, que la convirtió en ley el 27 de septiembre de 1990 y la promulgó 20 días después, con el número 23.849. En 1994, la Convención fue incorporada al texto de la Constitución de la Nación Argentina. Es el artículo número 75, inciso 22. De esta manera, la Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en la ley superior acerca de la infancia. Ahora ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de los niños. Y sabemos que nuestro compromiso es respetarlos. Y si sos un niño o una niña, saber que existen y hacerlos respetar.